no le concedamos al Consejo Nacional las facultades de impartir justicia, no tengamos dientes de leche. Es que no estamos hablando de justicia, el señor este es un Álvaro Prada no está investigando, por ejemplo, los 3.000 millones de pesos. Ricardo, el señor Álvaro Hernán Prada no está investigando los 3.000 millones de pesos que le donó Luis Carlos Sarmiento Angulo al Centro Democrático para la campaña y al Partido Liberal y a todos los que rodearon la campaña de Federico Gutiérrez, que era el candidato que estaba impulsando ese grupo político. No, él se está concentrando en los 500 millones de pesos que le donó FECODE, una organización de maestros, a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces yo lo que digo acá es, suyo contra el CNE y contra el magistrado Prada, seamos objetivos, lo invito a que se tranquilice, cuando vamos a hablar de justicia. Porque siento que ahí hay una situación entendamos que el Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que un tribunal, muy mal llamado tribunal, de políticos reciclados del Congreso que llegan muy no mal a impartir justicia, llegan a tomar decisiones son políticas. Atribuciones especiales. Sí, pero existe. La atribución de la número 3 en la Constitución colombiana del Consejo Nacional Electoral es conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan y las decisiones de delegados sobre escrutinios generales y financiación de las campañas. 902, Aurelio, para finalizar. Sí, pero esto no tiene precedentes en los debates de Blue Radio. Damos una noticia diciendo que el presidente y su campaña violaron los topes de la campaña electoral. Según dos magistrados. Y terminamos, según dos magistrados, y terminamos denigrando el Consejo Nacional Electoral. No, absurdo. Entonces, realmente, la noticia no fue que el hombre mordió al perro, sino que el perro mordió al hombre. Exactamente pasó. Atribución número 6, distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho a la participación política. O sea, lo define la Constitución. Lo que están haciendo los magistrados es respetando la Constitución y la ley como juraron cuando se posesionaron. 9-2 minutos. Don Carmona, ¿cómo están las cargas en el Consejo Electoral? Los partidos políticos, es cierto, y eso no es un secreto. No es un secreto. El Consejo tienen Electoral representante, cada partido. Son integrantes de partidos, claro, como ocurre igual en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La comisión está integrada por partidos y hay que recordar que, por ejemplo, en la Comisión de Acusaciones los investigadores del presidente son 3 del pacto histórico o son gobiernistas: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo de la U. Pero mire, en el Consejo Electoral de eso no hay pronunciamientos. Todavía no ha habido pronunciamiento de la Comisión de Acusaciones. Pero mire cómo están las cargas en el CNE. Son 8 votos, le estaba diciendo. Sí. Recordemos, esos 8 votos definen si acogen la ponencia o archivan la investigación. Cualquiera de estas dos decisiones pueden pasar. Sí. De esos, 2 votos son del pacto histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. 1 voto es de la U, la actual presidenta del Consejo, Maritza Martínez. Los 2, el magistrado Alfonso Campo, conservador. Sí. Álvaro Hernán Prada, Centro Democrático. Benjamín Ortiz, liberal. César Lorduy, Cambio Radical. Cristian Quirós, de la Alianza Verde, y el último no es voto, pero como lo digo, tiene presencia, Pablo Cruz, de Comunes. Si contamos a los 8, hoy hay 2 votos que están fijos por archivar la investigación porque son del pacto histórico. Si tenemos en cuenta los 2 votos... Faltarían 3 votos. No, por eso, 2 votos para archivar que son los del pacto histórico. Si nos vamos al otro lado, son 2 votos a favor de la ponencia, que son los de los ponentes, Benjamín y Álvaro Hernán. Sí. Podríamos sumar Cambio Radical, que es César Lorduy, porque es partido de oposición. Habría que esperar los votos. ¿Sí? Yo esperaría. Son políticos, esas de la concedo Luis Ernesto, son políticos. Son políticos, pero ahí yo creo que las cargas están entre Maritza Martínez del partido de la U, Alfonso Campo, conservador, y Cristian Quirós de la Alianza Verde. Esos 3 votos van a ser los claves, los que van a definir el futuro de esta investigación. Ya regresamos en Mañanas Blue 905. El FOMAC, ese fondo para manejar la salud del magisterio, se ha convertido en una caja de Pandora. Lo empeoraron, terminó el modelo pasado, el 1 de mayo, y el modelo actual, el que implementó este gobierno, empeoró la situación de los maestros. Van apenas 8 días desde que el gobierno asumió a través de Fiduprevisora el servicio de salud y estamos llenos de denuncias de muchos maestros y profesores que se quedaron de la noche a la mañana desde el 1 de mayo sin tratamientos para enfermedades normales o de alto costo.
y están suplicando un poquito de atención. Responde con algo de indolencia el gerente del FOMAC, diciendo que están haciendo lo mejor que pueden, que tienen razón en las denuncias, pero pidiendo paciencia. Todo cambia, hasta nosotros, los seres humanos. Siempre estamos en un proceso dinámico. Por eso no podemos relacionarnos con los demás desde etiquetas. Las etiquetas son conceptos estáticos, que no se mueven en el tiempo. Los seres humanos sí. Por eso tienes siempre que estar dispuesta a darle al otro la oportunidad de ser y a reconocerlo, a no quedarte con tus prejuicios, a no quedarte con tus generalizaciones, a no quedarte con tus conclusiones del pasado. La relación te implica estar abierto a la novedad del otro. Las etiquetas son una manera de reducir la riqueza interior de los otros. Ya no son eso, son otra cosa. Y tú tienes que estar abierta a entenderla, a entenderlo, a generar nuevas dinámicas para compartir la vida y así poderse ayudar. Porque además a nosotros tampoco nos conviene ni nos gusta que se relacionen con nosotros desde etiquetas. Tú sabes. El presidente Petro en modo contraataque, presentándose en su alocución de anoche como el adalid de la lucha anticorrupción, que su vida política, dice el presidente Petro, se la ha dedicado a denunciar y a destapar escándalos, eso sí, sin asumir ninguna responsabilidad en el propio en el que sacude su gobierno, que es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tumbó a una funcionaria de la Casa de Nariño y salpica a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo nombrados por él. Pero no solo eso, sino a congresistas afectos a su gobierno. La teoría del presidente Petro es que aquí él ha destapado todos los escándalos, habló del de Bogotá, habló del paramilitarismo, pero además denuncia sin pruebas, dice que en Ecopetrol se han perdido decenas de miles de millones de dólares y que Ecopetrol ha pagado con platas públicas del petróleo colombiano a grupos paramilitares, y dice que lo de la Unidad de Gestión de Riesgo es una corrupción incubada desde hace 8 años, le pide a la fiscal que investigue, quiere decir que habría comenzado en el gobierno Santos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9:08. La sesión más controversial del juicio contra el expresidente Donald Trump fue la que se llevó a cabo este martes. Hizo presencia en el estrado la exactriz porno Stormy Daniels, a quien Donald Trump, según los testimonios, habría hecho pagos para que no revelara sus encuentros sexuales a través de maniobras irregulares con supuestos encubrimientos, y eso es lo que lo tiene hoy en el banquillo de los acusados. Juan Camilo. Ricardo, fue un testimonio detallado, explícito, en el que Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, contó con minucia el encuentro sexual que sostuvo con Donald Trump en 2006, a tal punto que al juez Juan Merchan le tocó varias veces avalar las objeciones de la defensa del expresidente. La actriz porno aseguró que no quería sostener relaciones con Trump, pero que igual no se resistió. Dijo que Trump tenía puesta una pijama de seda, similar a las que usaba el fundador de Playboy, Hugh Hefner, que ella le pidió que se quitara, de hecho. Que se acostaron en la cama en posición misionero. Que el acto fue, abro comillas, breve, pero el relato de Stormy sugirió a ratos que el encuentro sexual no había sido consensuado, o al menos así lo hizo sonar. También aseguró que apenas terminaron, ella estaba temblando tanto que le costó volverse a poner la ropa. Añadió que hablaron de Melania, la esposa de Trump, le dijo que era hermosa. Y él, según Stormy, le respondió que no tenía que preocuparse por ella, que ni siquiera dormían en la misma cama. Estos detalles, a juicio de la defensa del expresidente Trump, son irrelevantes en el marco del juicio, más allá que para tener el propósito de humillar a su cliente. Por eso presentaron una moción ante el juez
colombiano Merchan para anular el juicio, argumentando que el testimonio había hecho daño a su cliente y había predispuesto al jurado frente a aspectos que ni siquiera están en la acusación. Merchan negó la moción, pero sí reconoció que hubo aspectos de lo que se dijo que hubiera sido mejor que no se hubieran dicho. El testimonio de Stormy era clave porque quizás el alegato central del proceso es que a través de Michael Cohen, el exabogado de Trump, se le pagó $130,000 a Stormy Daniels para mantener en secreto precisamente esa relación, que ella no contara antes del 2016, dado que podía perjudicar políticamente a Trump. Ese pago se lo habría reembolsado a Cohen y lo habría puesto en su contabilidad como un pago legal. En otro proceso hay que destacar, en el de los documentos clasificados en Florida, la jueza Aileen Cannon, también colombiana, caleña, tomó la determinación en las últimas horas de posponer el juicio de manera indefinida. Por tanto, no iniciaría al menos hasta después de las elecciones presidenciales. Ricardo. 9:11 minutos, Juan Camilo, gracias. En Venezuela, sectores de oposición están denunciando la posibilidad incluso de que el régimen de Nicolás Maduro esté pensando en suspender las elecciones previstas para el próximo 28 de julio o incluso que todavía no hayan terminado con la lista de inhabilitados. Santiago Martínez en Caracas. Sí, Ricardo, se trata de Enrique Márquez, uno de los candidatos presidenciales opositores de la oposición real, quien advierte sobre estas amenazas o serias amenazas al proceso electoral del próximo 28 de julio. ¿Qué se refiere él con eso? Pues en primer lugar, lo que tú decías, que haya eliminación de candidaturas ya admitidas, y eso, aunque él no lo dice, pareciera ser en referencia a Edmundo González Urrutia, el candidato de la Mesa de la Unidad, quien según varias encuestas va primero en las preferencias, y luego, o además, podría el gobierno estar barajeando la posibilidad de postergar la presidencial o suspenderla. Te repito, es una advertencia de Enrique Márquez, uno de los aspirantes presidenciales, quien explica que esa opción cobraría más relevancia en las próximas semanas del lado del gobierno a medida que ellos pudiesen sentir que pueden perder la elección. Escuchemos. El gobierno tiene mucha presión externa y mucha presión interna, y la tiene porque está derrotado. Hay una derrota en ciernes para el gobierno, y en este caso las presiones que tiene el gobierno pueden traducirse en más amenazas sobre este proceso, y por eso decimos que el acuerdo no puede esperar a mañana. ¿Y a qué se refiere él con ese acuerdo, Ricardo? Pues a un documento firmado por los 10 aspirantes presidenciales, incluye a Nicolás Maduro, y que incluye ese acuerdo garantías para todos luego del 28 de julio, sobre todo a los que pierdan. Y la base de ese acuerdo sería, y aquí lo interesante, o que tiene que ver con Colombia, la base de ese acuerdo sería la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro en su última visita acá a Caracas, al que llamó plebiscito. Y ese acuerdo no sería solo en temas políticos, sino también económicos y sociales. Se trata que desde ahora, antes del proceso, para blindar el proceso y para generar confianza, logremos esos acuerdos. Allí está la ventaja de la propuesta que formaliza el presidente Gustavo Petro, y lo ayuda a resolver efectivamente porque, resumida, aporta el elemento de el apoyo de la voluntad popular a este acuerdo. Según lo planteado por el candidato Enrique Márquez, este acuerdo, de llegar a ser suscrito, sería presentado ante el Parlamento, ante la Asamblea, que es de mayoría chavista, para que se convoque un referéndum el mismo 28 de julio, simultáneo a la elección presidencial, a fin de que pues los que voten aprueben o no el documento elaborado para quienes aspiran a la presidencia. Ricardo. Santiago, gracias. 9:14 minutos. La BBC está publicando un informe según el cual la temperatura de los mares, que es fundamental, y lo sabemos muy bien en Colombia, para la regulación de los ciclos climáticos, efectos niño y niña en nuestro país. Ojo, porque la temperatura de los mares ha batido ininterrumpidamente cada día desde hace un año el récord de temperaturas máximas. Eso tiene efectos muy serios sobre el calentamiento global. Enrique Rodríguez. Ese análisis de la BBC, Ricardo, se ha hecho tomando los datos del Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea. Según ese mismo estudio, en casi 50 días se superó el récord anterior para esa misma jornada. Además de los gases de efecto invernadero, el fenómeno climático del Niño, dice, ha jugado un importante papel a la hora de calentar los mares de la Tierra. Esto ha tenido repercusión sobre la vida marina, pero también ha conllevado, por ejemplo, un descoloramiento masivo de los corales, según apunta este estudio presentado hoy por la Radio Televisión Británica. Señalan en ese estudio también que el clima suele sufrir cambios, y que
los elementos marinos y que la vida en general se adapta a esos cambios, pero estos cambios se están produciendo de una manera tan rápido que la vida no se puede adaptar a ellos. Este análisis se conoce el mismo día en que el propio sistema Copérnicus ha divulgado que abril fue el 11º mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros. Desde marzo de 2023 la temperatura de media del mar no ha dejado de subir, marcando un nuevo tope histórico el pasado mes de agosto, Ricardo. El 11 de enero del 2023 comenzó la historia que terminó hace unas horas con la inhabilidad y la destitución de Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. Es una decisión de la Procuraduría que le impide por 12 años el derecho a ejercer cargos públicos al superintendente de subsidio familiar. Le queda la apelación a este fallo de primera instancia, que se queja también el presidente Gustavo Petro, diciendo que no pueden quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano o a ninguna ciudadana. A Luis Guillermo Pérez sí, presidente, porque no fue electo popularmente. Aquí no se rompe la Convención Americana ni se entra en el terreno de la arbitrariedad, como usted lo dice. A esta decisión de la Procuraduría hay que sumarle, por supuesto, la suspensión del canciller Álvaro Leiva, los cargos a la exministra Irene Vélez por uso indebido de la influencia de su rol, los cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción, la indagación contra Laura Sarabia y los cargos a Susana Gómez o Susana Boreal y la suspensión e inhabilidad al congresista Alex Flores. 9 de la mañana, 17 minutos. Confianza con una cadena de restaurantes que está esquivando la quiebra a raíz de la pandemia, que produjo escasez en materias primas, por el aumento también de los precios relacionados con la inflación y las altas tasas de interés de la economía. El operador encargado de los restaurantes Buffalo Wings ha estado atravesando dificultades financieras muy serias, hasta punto tal de iniciar un proceso acompañado por la Superintendencia de Sociedades para intentar reorganizarse y salvar su operación. Buffalo Wings es muy conocida, entre otras, por sus alitas. Puede estar vendiendo cerca de 200,000 mensuales en sus 28 restaurantes. El tema es que este operador logró un acuerdo de reorganización con sus acreedores y la marca de restaurantes podrá seguir operando. La empresa reestructuró pasivos o deudas por 32.423 millones de pesos para ser pagados en un término de 8 años, compuesto especialmente este pasivo por obligaciones laborales, fiscales y con proveedores estratégicos, con lo que logra salvaguardar más de 400 empleos que genera su operación. La Superintendencia de Sociedades está reconociendo el esfuerzo y la voluntad de todas las partes para lograr este acuerdo de reorganización como una herramienta de salvamento empresarial en la que se protegió la continuidad de la operación y a los acreedores laborales de Buffalo Wings. $9.18, 10% lo que aumentaron las exportaciones de café en todo el país en los últimos 6 meses y 31% lo que crecieron las exportaciones a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros durante la primera mitad del año cafetero, es decir, entre octubre del año 2023 y abril de este año 2024. Ventas externas crecientes que se suman al también aumento en la producción cafetera, que alcanzó los 11.6 millones de sacos anuales con corte a abril, en buena medida a unas plantas cada vez más resistentes al cambio climático y al fenómeno conocido como la roya. Recambio en la plantación que ya está mostrando resultados gracias a la investigación de CENICAFé, Centro Nacional de Investigaciones de Café, que forma parte de la Federación Nacional de Cafeteros y que viene implementando nuevas semillas, nuevas variedades mejoradas y mejores prácticas de conservación, drenajes, nutrición y manejo de suelos. Estás escuchando Blue Radio.
El 11 de enero del 2023 comenzó la historia que terminó hace unas horas con la inhabilidad y la destitución de Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar. Es una decisión de la Procuraduría que le impide por 12 años el derecho a ejercer cargos públicos al superintendente de subsidio familiar. Le queda la apelación a este fallo de primera instancia, que se queja también el presidente Gustavo Petro diciendo que no pueden quitarle los derechos políticos a ningún ciudadano o a ninguna ciudadana. A Luis Guillermo Pérez sí, presidente, porque no fue electo popularmente. Aquí no se rompe la Convención Americana ni se entra en el terreno de la arbitrariedad, como usted lo dice. A esta decisión de la Procuraduría hay que sumarle, por supuesto, la suspensión del canciller Álvaro Leiva, los cargos a la exministra Irene Vélez por uso indebido de la influencia de su rol, los cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción, la indagación contra Laura Sarabia y los cargos a Susana Gómez o Susana Boreal y la suspensión e inhabilidad al congresista Alex Flores. Esta es Blue Radio, la alternativa. 9:21 minutos. Víctor, ¿qué está pasando con la acción de Ecopetrol? Hay varios elementos coyunturales. El más reciente, la petición para que se abra investigación contra Ricardo Roa en el Consejo Electoral por haber sido gerente de la campaña de Gustavo Petro, pero lo más importante, sin duda, para la acción de Ecopetrol son los resultados dados a conocer el día de ayer con el desplome en los primeros meses de este año. ¿Qué pasa con la acción de Ecopetrol, Víctor? Utilidades que, como lo hemos reseñado, se desplomaron un 29% en el primer trimestre, luego de una caída ya del 43% de las ganancias que tuvo la compañía durante el 2023. Ricardo, una apertura bastante volátil para las acciones de Ecopetrol. En los primeros minutos de negociación fueron las acciones más desvalorizadas, alcanzaron a perder cerca de un 2%. Ahorita recuperan un poquitico de esas pérdidas, pero estaremos muy pendientes de aquí a las 3 de la tarde cuál termina siendo su movimiento. A esta hora el mercado en promedio, el mercado de acciones cae 0,14%, la acción de Ecopetrol está bajando 0,44% a 2.260 pesos por acción, pero hace unos instantes estuvo bajando un poquito más, estuvo bajando cerca de un 2%, por eso le digo que se trata de una apertura volátil. Hay que tener en cuenta también, Ricardo, que el petróleo de referencia Brent hoy en los mercados internacionales, por el que se mueve también la acción de Ecopetrol, también está presentando una pequeña caída del 0,60%, se ubica por debajo de los $83 por barril. Pero sin duda, el futuro financiero de la compañía es un tema hoy del que se habla en los mercados, y el futuro de su presidente Ricardo Roa. Muy bien, Víctor, sí, haremos cuentas al finalizar la jornada, porque allí está entre sumas y restas lo que está pasando y si finalmente todo esto tiene efectos o no en el precio de la acción de Ecopetrol. Ahora, Ricardo, la acción de Ecopetrol se viene debilitando desde hace mucho tiempo, ¿sí? No es solo lo que llegue a ocurrir en una sola jornada. En el 2022 hablábamos de acción de Ecopetrol por encima de los 3.400, 3.500 pesos. Hoy está en 2.200 pesos prácticamente. En Estados Unidos su ADR estaba en 18, 19 dólares. Hoy está en 11 dólares. Así que hay que mirar el panorama. Viene decreciendo, Víctor. Viene decreciendo el valor de la y se vienen sumando muchas cosas y preocupaciones en los mercados cuando vemos un poco el pasado de la acción de Ecopetrol. 9:23, ya saludo al senador liberal Juan Diego Echavarría. Antes, Felipe García, ¿qué pasó con el presidente de Fiduprevisora esta madrugada? Hola Ricardo, sí señor, fue exactamente en la carrera 55/13 esta madrugada, 1 de la mañana aproximadamente en Bogotá. El vehículo donde se movilizaba el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, recibió un impacto de bala y luego de esto al parecer hubo una persecución. Hasta el momento, Ricardo, se desconoce si se trataría de un intento de robo o sicariato. A esta hora ya las autoridades se encuentran adelantando toda la investigación. En este momento incluso el presidente de la Fiduprevisora está haciendo la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Hay un video, Ricardo, de cámara de un celular en el que se evidencia que el vehículo, una camioneta de alta gama, recibió un disparo en una de sus ventanas y se vio un segundo carro, un vehículo blanco que terminó con las llantas estalladas. Ese carro lo dejaron al parecer abandonado porque sería el carro donde se movilizaban los delincuentes. Estaremos pendientes, Felipe, a la denuncia del presidente de Fiduprevisora y a las investigaciones. Muy grave porque, entre otras cosas, sin saber si tiene o no que ver, ahí estamos viendo las imágenes de el video del ataque que sufrió su vehículo, el vehículo del presidente de Fiduprevisora esta madrugada. Fiduprevisora en esta coyuntura es la que ha asumido directamente el sistema de salud de los más de 800.000 afiliados al FOMAG, entre otros docentes, familias de esos docentes y pensionados. 9:25 minutos, el senador liberal Juan Diego Echavarría nos atiende a esta hora. Senador, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días.
Ricardo, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Cuéntenos la historia de la proposición famosa y controvertida que varios de sus colegas consideran que es el origen del escándalo de corrupción de los carrotanques en la Unidad para la Gestión del Riesgo, esa proposición que presentaron el 14 de junio del 2023, que básicamente le quita una partida presupuestal a la DIAN para darse a la Unidad para la Gestión del Riesgo, si no recuerdo mal, cercana a los 208.000 millones de pesos. ¿Cómo es la historia? Ricardo, no, pero no es como tú lo manifiestas ahí. No tiene nada que ver esto con el evento de los carrotanques. Inclusive pues es un compañero que lo menciona, pero es una proposición que si tú la miras claramente es una función de nosotros como congresistas. Nosotros somos los que aprobamos el presupuesto. El presupuesto de todas las entidades públicas pasa por el Congreso de la República y nosotros en esa función hacemos modificaciones y hacemos traslados. En presupuesto, para hacer una modificación o hacer un traslado, es necesario, obligatorio, el aval del gobierno nacional. O sea, el congresista presenta la proposición y se requiere el aval del gobierno nacional. Aquí en este caso específico, ¿qué sucede? En el caso específico está la adición presupuestal. En la adición presupuestal los ministros pasan a una reunión que se hace en el Ministerio de Hacienda con todos los ponentes. Allí sustentan sus necesidades y de ahí salen las proposiciones. Esa proposición de la que tú estás hablando... ¿Esa proposición es suya? Si la miras claramente somos alrededor de 25 congresistas. Sí, pues usualmente hay muchas firmas en desorden en las proposiciones. ¿Pero usted es el autor de la criatura? Y entre varios congresistas. No, pero senador, le pido que me responda directamente, porque no puede diluir responsabilidades entre que fuimos 25. ¿Quién redactó y quién es el papá de la criatura? Yo redacto. O sea, usted es el responsable. Sí. Ok. Y en la proposición, si tú la revisas bien, dices que los recursos que se van a adicionar es para funcionamiento, no es gastos de inversión. Recuerde que el presupuesto está constituido por gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. Lo que se está pidiendo aquí es para funcionamiento porque la entidad está desfinanciada con la propuesta que hacen. E inclusive, después de esta proposición, por allá como en el mes de octubre o septiembre, no sé qué mes exactamente, que ahí es donde nace lo de los carrotanques, el gobierno nacional le gira 1.4 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Y esta proposición es del mes de junio. Y como te digo, es gasto de funcionamiento, si tú lo revisas bien. Y los gastos de funcionamiento son ¿para qué? Para que funcionen las entidades y hacen parte de ellos los servicios personales, los gastos generales y las transferencias. Sí, entre otras cosas para pagar nómina, para pagar contratistas. Correcto. Por ahí también hay obviamente siempre controversia. ¿Cuál es el argumento financiero, senador Echavarría, que los lleva a ustedes a pedir esa adición presupuestal de más de 200.000 millones de pesos para la unidad de gestión de riesgo en materia de funcionamiento? El argumento es que la entidad no tenía cómo funcionar. Apenas tenía, si no me falla la memoria, como 500.000 millones de pesos para el funcionamiento y requería más. Tanto es así, tanta es la claridad en este asunto específico que el gobierno después le gira 1.4 billones para cerrar en 2.2 billones de pesos. Entonces imagínate, Ricardo, cómo no iba a ser necesario si después haya una adición casi que el doble del inicial del presupuesto general que le había aportado a la unidad de gestión de riesgo. Sí. ¿En esa sesión el gobierno apoyó esta adición presupuestal? Todas las proposiciones que tienen que ver con deben contar con el aval del gobierno. Deben contar con el aval del gobierno nacional. Pero es que fíjese cómo es la historia, que el gobierno está negando también su responsabilidad en la paternidad de esta criatura. ¿El gobierno aprobó esto? Si no se cuenta con el aval del gobierno, es imposible aprobarlo.
Y Ricardo no es criatura, porque como yo te digo, mira que después le giran 1.4 billones. Es para decirlo de pesos. coloquialmente, no, le entiendo la explicación y es válida. A mí me quedan dudas sobre el funcionamiento, porque obviamente también se presta como caja burocrática lo que es la unidad de gestión de riesgo, pero obviamente es distinto. Pero volviendo al punto, ¿el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó el aval para esta proposición? El gobierno nacional da el aval, y cuando tú miras la sesión y se somete a votación, los secretarios de las comisiones presentan la proposición con el articulado y sostienen que tiene aval del gobierno nacional. Y mira lo que es más importante aún. Entonces, ¿por qué será que el gobierno ahora niega que haya dado el aval fiscal a esta proposición? Ahí sí no te sabría decir. Y no es solo los de la proposición, sino que la proposición se vota unánime en las comisiones conjuntas, tercera y cuarta, y se vota en plenarias unánimemente. Mire, también. Es cierto, es cierto, senador, perdóneme, apelando a su buena memoria, que funcionarios del Ministerio de Hacienda, no sé si directamente Ricardo Bonilla, aunque no creo que él haya estado en esto, pero es cierto que funcionarios del Ministerio de Hacienda pidieron que firmaran la proposición. Es que, como te digo, o sea, nosotros hacemos parte de unas mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo se establecen cuáles son las necesidades, y efectivamente ahí había una necesidad de ponerle unos recursos a la unidad. Ya cómo los vayan a gastar, nosotros lo enviamos. No, claro, pero la pregunta, doctor Echavarría, que es muy concreta, su respuesta es sí. ¿Funcionarios del Ministerio de Hacienda pidieron a los congresistas que firmaran la proposición? Sí, claro, es que como te digo, para eso es el aval. Para eso es el aval. Curiosa forma, porque desde Hacienda nos dicen que ellos no aprobaron esto. María Camila. Senador Echavarría, quisiera preguntarle sobre los tiempos. ¿Es coincidencia que esto haya ocurrido 3 meses antes de las elecciones regionales del año pasado? No, lo que pasa es que la adición presupuestal es en el momento en que la presenta el gobierno nacional. ¿Es coincidencia? Sí, pues en ese momento presentaron la edición presupuestal. Sí. ¿Y es coincidencia que alrededor de este escándalo, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, confluyan nombres como el del senador Trujillo, como el del ex senador Bedoya y esta proposición suya? Eso sí no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Cuál es su relación con el congresista Bedoya, el excongresista Bedoya? Cuando él fue fórmula Senado, yo fui fórmula de la Cámara de Representantes. O sea, ¿son cercanos? Sí, amigos. Sí, eso no lo puedo negar. Sí, mire, eso no lo puedo negar. Senador Echavarría, la posibilidad de que esta adición presupuestal para funcionamiento de 200 millones de pesos se hubiera aprobado, ¿no terminó causando un efecto carambola que al final termina siendo aprovechado por los corruptos? Ahí iba mi explicación inicial. Es decir, al aprobar el Congreso esta adición presupuestal para funcionamiento, ¿no se terminan liberando 200 mil milloncitos que al final terminan en los bolsillos de los corruptos? Pero si aceptáramos esa posición, Ricardo, entonces también tendríamos que decir que el 1.4 billones de pesos que después giró el gobierno nacional también hubiera sido destinado para eso, o que los 600 iniciales también hubieran sido destinados para eso. No, usted destina el presupuesto para las entidades. Hay escándalos de corrupción en muchas entidades. Todos nosotros aprobamos presupuesto y presentamos proposiciones. Ya lo que hagan con los recursos ya no depende de nosotros. No, por supuesto. Lo que pasa es que el efecto de esta determinación pudo haber sido uno de los combustibles para que se robaran la plata de los carrotanques en gestión de riesgo. Una pérdida de 46 mil millones de pesos. Y que usted no responde, pues obvio, porque usted no tiene ni idea. Usted aprobó y propuso una cosa distinta para funcionamiento, pero le liberó caja a la unidad de gestión de riesgo, senador Echavarría. Correcto, y como te digo, fue en el mes de julio, y mira que la edición, el traslado que les hacen a ellos llega después como en septiembre, y los carrotanques son, si no me falla la memoria y lo que escuchan noticias, son como en octubre. Entonces uno podría decir, es de ahí los recursos, o podría decir, es de los iniciales. Eso es un tema que
que para nosotros es imposible determinar. 9:35, yo sé, ustedes no se hacen responsables de ahí en adelante, pero fueron útiles para que se aprobara la proposición. Senador Echavarría, muchas gracias. No, es con mucho gusto. Ha sido usted muy amable. 9:35 minutos, don Aurelio. Apareció la bolita, una platica, 200.000 millones de pesos liberados para que luego el señor Olmedo López se los olmedeara con otros. Claro, porque usted sabe que hay unidad de caja en esas entidades, entonces usted le entra 200, hay unidad de caja, cubre, digamos, lo que tiene presupuestado para funcionamiento y lo demás a lo que vinimos. El doctor Echavarría pues omite cositas que vale la pena ampliar. Por ejemplo, no es lo mismo que usted le entregue una plata para funcionamiento a una entidad que tiene que estar sometida a regímenes de control muy, muy estrictos para la contratación pública, que a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ahora políticos, que no tiene, digamos, prácticamente que someterse a ninguna ley de contratación. Entonces, cuando usted le entrega 200.000 de funcionamiento a una entidad como esta, pues prácticamente le está diciendo a la de Dios, porque ahí pueden contratar, y esto se ha discutido mucho. Ahora, no queda bien el ministro Bonilla, no queda bien el ministro Bonilla, y sobre todo no queda bien negando. Es una persona seria, Aurelio. Yo tengo un muy buen concepto del ministro, pero le digo lo que me plantearon desde su despacho. Su despacho me dijo, el ministro no avaló ese traslado presupuestal. No. Resulta que el senador Echavarría no solamente dice que sí tuvo el aval del Ministerio de Hacienda, sino que me confirma que funcionarios del Ministerio de Hacienda les pidieron a los congresistas que firmaran la proposición. Es que en el régimen político de Colombia, toda iniciativa fiscal solamente puede correr por cuenta del Ejecutivo. O sea, si yo soy congresista y mañana digo que se le traslade al día al periodista, tiene que tener el visto bueno del Ejecutivo, porque la iniciativa fiscal radica exclusivamente en manos del Ejecutivo. 9:37. Usted puede proponer, pero el gobierno tiene que aprobar. Paola, 9:37. Más en un debate de estos de adición presupuestal, en donde inicialmente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo arrancó con 8.000 millones de pesos de adición de más, ¿no? Y termina con 208.000 millones. Claro que se necesita el visto bueno de Hacienda y eso nadie lo puede cuestionar, y además esta Unidad de Gestión de Riesgo tiene, digamos, la particularidad que no solamente puede hacer contratación directa y express, sino que no estaba cubierta por la Ley de Garantías, luego estaba, digamos, en los tiempos perfectos para hacer lo que quisiera, pero también vuelve, y esto me recuerda el episodio atípico que jamás nunca habíamos visto, Ricardo Aurelio, de todo lo que se dio con el decreto de liquidación del presupuesto del año 2024, que también de una manera extraordinaria y cosa nunca antes vista en la historia del país, apareció sin desagregación de los montos. Esto, acuérdese, era presupuesto de inversión en particular, que generó alarmas, alertas desde la Contraloría, la pelea con el Metro de Bogotá. Claro, exacto. Entonces digo yo, esta falta de transparencia y de opacidad justo en el decreto de liquidación del presupuesto, que además, recuerde usted, provoca la renuncia de Marcela Numa, la directora de presupuesto, la salida de gente muy importante de presupuesto de planeación. 9:38 minutos, Luis Ernesto. Todas las partidas del presupuesto general de la Nación tienen que ser avaladas por el Ministerio de Hacienda, porque si no, imagínese usted la locura, cada congresista diciendo, no, yo quiero que al Ministerio de Transporte o a la ANI le pongan tantos miles de millones de pesos para que me construyan mi vía. Si no hubiera ese filtro, y no para este gobierno, esto es de siempre, si no hubiera ese filtro, pues entonces sería imposible hacer un presupuesto de la Nación, y por eso quien sea que esté diciendo en Hacienda que no le dieron aval a la proposición, pues falta la verdad. Yo le leo lo que para me poder dijeron, hacer una partida presupuestal necesitan... Nosotros nunca dimos aval. No avalamos ni tampoco dimos visto bueno dando el visto bueno. Ricardo, ninguna proposición de ningún congresista, no importa su partido, no importa sus intenciones, puede votarse en la plenaria y aprobarse e incorporarse en el presupuesto general de la Nación si el Ministerio de Hacienda no da el visto bueno. Pero es que además el visto bueno se supone que tiene una esencia técnica, y es que
pues la plata tiene que cuadrar al final. Entonces, si uno le pone plata a una entidad, le tiene que quitar a otra. Y eso solo lo sabe Hacienda. Entonces, Hacienda dice, bueno, quitémosle, yo qué sé, necesitamos hacer un viaducto en tal municipio. Bueno, entonces tenemos que quitarle a esta entidad, pero eso solo lo puede hacer Hacienda. Y además es Hacienda la que puede identificar que alguna entidad se le haya quedado desfinanciada. De pronto presenta el presupuesto en el borrador y en el trámite se da cuenta, hablando con las entidades, hablando con los congresistas, oiga, me faltaría un poquito de presupuesto. Entonces, aquí lo que yo también he escuchado de varios de los firmantes de esa proposición, Ricardo, es que fue el Ministerio de Hacienda, no el ministro, pero sí personas del Ministerio de Hacienda quien pedían también que firmaran la proposición. Lo confirmó el senador Echavarría. Claro, pero entonces, es que digamos, eso es muy fácil de saber, aquí ¿no? tratar de tapar el sol con un dedo, pues no tiene sentido. Pero eso es muy fácil de saber. Eso está en la Secretaría del Senado, de la Cámara, de donde se haya introducido. Bueno, en fin, hay una cosa que llaman el expediente legislativo, que normalmente además lo pide la Corte Constitucional cuando las leyes llegan allá porque alguien las demanda o porque tienen una revisión automática, y precisamente lo que hace la Corte es verificar si esos requisitos en el trámite se dieron. En el caso, por ejemplo, del gasto público, pues evidentemente si tiene aval del gobierno o no lo tiene, porque pues como aquí ya lo han señalado, es absolutamente claro que en Colombia no puede ordenarse ninguna partida presupuestal, ninguna. Se pueden decretar a veces gastos cuando dicen, bueno, como va a cumplir años tal municipio, entonces construyanle un puente. La Corte ha dicho, bueno, eso es como una palabra más, pero en realidad donde es en serio es en la ley del presupuesto o en sus adiciones, donde no se acepta que haya ni una sola partida sin el aval del gobierno. Así que yo me imagino que eso es fácil, la Secretaría del Congreso lo puede certificar y además encontrará el chulo de alguien que lo puso. Y si no, es que la ley es inconstitucional. Si se tramitó sin el aval del gobierno, la ley lo que pasa es que se cae porque no cumplió el requisito. Esa es una cosa para hacer una precisión jurídica que Luis Ernesto dijo, eso es desde siempre. En realidad eso no es desde siempre, ¿no? Eso es desde 1968 y es una de las decisiones constitucionales más difíciles que se ha tomado en Colombia, que es quitarle la iniciativa del gasto público a los congresistas y dejarla concentrada en el gobierno. Y se la cambiaron por los auxilios parlamentarios y después por los cupos indicativos y ahora bien, ¿no? Por la mermelada. Siempre ha habido que no se metan en el gasto público y precisamente por eso es que les permiten lo que llaman en los Estados Unidos un barril de puercos, que es bueno, ustedes no se metan con lo grueso y les dejamos este pedacito y repártanse. 9:42. Queda de fondo además una pelea que ya se ha hecho incluso pública entre el ministro de Hacienda y el director de la DIAN. A la DIAN le quitan esos 200 millones de pesos y al final eso genera unas molestias, genera unas tensiones. Veo que el ministro de Hacienda, por ejemplo, culpa a la DIAN porque no se cumplió la meta de recaudo de impuestos en el primer trimestre, Víctor. Le tiró durísimo el ministro de Hacienda. No se quieren, eso no es un secreto. A la DIAN. Pues obviamente habló del recaudo tributario, de la gestión de la DIAN y cuando los periodistas, en dos oportunidades, una en el Congreso y después un varillazo ante periodistas, le preguntaron, oiga, ministro Bonilla, ¿y cómo le parece la gestión que está haciendo el director de la DIAN recaudando los impuestos? Y él simplemente respondió, juzguen ustedes. Y usted recuerde, Ricardo, que en la reunión de Hato Grande está el ambiente laboral entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda. Y recuerde, Ricardo, que en la reunión de Hato Grande el doctor Reyes, Mr. Taxes, acusó al ministro Bonilla de estar comprando votos en el Congreso. Por eso es que es gravísimo. Entonces, la cosa es muy grave. Y un pequeño detallito. Nos fuimos, 9:44. La doctora Lopera, que fue clave en la comisión de Cámara para... María Eugenia Lopera. No es del mismo equipo del doctor Echavarría. Del senador Echavarría, claro, ellos son de la cuerda de Julián Bedoya. Y ahí usted empieza a jalar y a jalar y a jalar. A Mr. Taxes le va muy bien como TikToker, como influencer. No le va también en el recaudo de impuestos. 9:44. Pero ya regresamos en Mañanas Blue. Déjeme decirle una cosita. Yo oigo hablar de billones, de miles de millones. ¿Y sabe qué? La Mojana está inundada. ¿Y entonces qué hacemos?
No, yo le digo, yo pero hablo de no entiendo plata, la reflexión. que meten plata y agregan plata y toda la plata y donde se necesita. Pues el presidente dijo, el presidente pidió investigar el proyecto en Caregato porque dice que ahí hubo corrupción. No sé, se habló de 130.000 millones de pesos, pero lo cierto es que los amigos que tengo allá están inundados. Los 200.000 millones de pesos que le entregaron en funcionamiento a la gestión del riesgo les dieron caja para que se robaran la plata, para que se olvidaran la plata en Carrotanques. 9:44. ¿Qué pasará con los usuarios de la Subred Oriente luego de la intervención? Eso fue lo que contestó el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermond. Lo que Bogotá está proponiendo como modelo de atención es que las personas sean atendidas cerca de su localidad. Eso es lo que nosotros estamos abogando y con un fortalecimiento de la red pública. Aquí lo que tenemos que mirar es qué EPS tienen contratos con esa subred para atender precisamente la población cerca a su localidad. Un 95% de esa población la tiene Capital Salud y la contrata con la subred Centro Oriente, y solo un 5% de las EPS del régimen contributivo contratan con la subred Centro Oriente para atender a su población. Esa población lo ideal es que lo atiendan cerca de su casa. No es justo, y eso antes estamos luchando, de que la población tenga que irse a otras partes del territorio para que sean atendidos. Por eso tenemos que abogar porque mejoren los servicios de la subred, efectivamente, para que se pueda atender la población cerca de sus hogares. Sigan esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. De intervenciones a EPS llegamos ahora a intervenciones de IPS o las famosas S, que son, para que usted lo entienda mejor, los puestos de salud, las clínicas y los hospitales que en este caso atienden a pacientes de las localidades Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Los puestos de salud de esas localidades son los que integran la Subred de Servicios de Salud Centro Oriente, al menos 21 puntos de los que la Superintendencia de Salud tomó el control ayer, aunque el alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Salud habían presentado un plan para resolver los indicadores de esa subred que presentaron porque saben que esta intervención puede ser el inicio de un plan para tomar el control de Capital Salud, la EPS de los bogotanos. Lo que está pidiendo la Fiscalía en efecto es que se archive la segunda causa abierta a la cantante que está acusada en esa causa de defraudar a Hacienda 6,6 millones de euros. Pero en esa petición no está solo la Fiscalía, están también las dos acusaciones particulares que están personadas en ese caso, que son la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria Española, de lo que se conoce como Hacienda, y el Gobierno de la Región Española de Cataluña, porque una parte de los impuestos los recauda la región de Cataluña. Estas dos acusaciones están también de acuerdo en que deben archivarse las acusaciones contra Shakira. Fue la propia Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera delitos contra la hacienda pública. Eso sí, remite el caso a lo que se conoce como vía administrativa, es decir, que haya una reclamación, entiende que sí se debe pagar, que debe pagar esos 6,6 millones de euros, pero que ese pago o de ese pago o de las consecuencias de ese pago, valga la redundancia, no se puede extraer que Shakira haya cometido un delito referente al impuesto de la renta y del patrimonio del año 2018. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Y siendo las 9:48 de la mañana, les damos la bienvenida a los deportes presentados por TCC y arrancando con la novia de América. El pelipintado se levanta el pelota, primer sector, quedó rebote aquí, bien, Castellón impactó con pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Copa Libertadores de América y pese a ese golazo de Brian Castrillón, Junior no pudo ganar en Lima. Empató con Universitario de Deportes, ajustó 3 empates en línea, sigue invicto y además líder del grupo, pero aún le resta visitar a Liga y recibir a Botafogo. Brian Castrillón, autor del tanto Tiburón. Creo que es un gran punto, un gran rival y bueno, estos partidos así de Libertadores son bastante complicados y gracias a Dios nos vamos con un puntico. Sí, claro que sí, ahora toca recuperarnos y prepararnos de la mejor manera para lo que se viene. Como es líder y con 6 puntos, pase lo que pase hoy en Brasil entre Botafogo y Liga de Quito, Junior de Barranquilla seguirá al menos en zona de clasificación. Miguel Ángel Borja sigue siendo protagonista. El envío largo, así buscando Colidio. Colidio contra Anthony. Sigue Colidio, va para Borja, picaba Echeverry. Borja que le dio. El Colibrí volvió a ser la gran figura de River en noche de Copa. Gol y asistencia para el Millonario que empató 2-2 con Nacional y quedó muy cerca de clasificar. Eso sí, Borja fue contundente sobre el arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Hay una jugada que para mí marca el juego el segundo tiempo, que era roja. Entonces yo no entiendo cómo un árbitro de esto con más de 500 partidos le cuesta sacar una roja. Si te llaman del bar, no es por una amarilla, te llaman es por una roja. Entonces no le puede pesar sacar una roja. Yo pienso que eso influyó mucho. En lo estadístico, Borja llegó a 38 goles con River y se metió en el top 10 de los goleadores extranjeros del cuadro de la banda cruzada. Otros 2 colombianos hacen parte de ese ranking. Radamel Falcao García con 45 y Santos Borré con 55. Esta noche, en el Campín, Millonarios, 9 de la noche, está obligado a ganarle al Bolívar de Bolivia. Y es que el azul, de floja Copa Libertadores, es colero del grupo. Solo tiene un punto, no la tiene fácil ni siquiera para pensar en Copa Suramericana porque aún ni siquiera ha ganado un solo partido. Anoche, de hecho, Palestino venció a Flamengo 1-0. El que parecía que iba a ser el comodín del grupo, por ahora está en zona de avanzar a octavos de final. Flamengo, por su parte, es tercero. Esta noche regresaría David Macalister Silva a la titular en el Embajador. Ahí está Monsalve, nadie se la puede quitar. A ver, pégale al arco. Es un golazo, Monsalve. ¡Monsalve! ¡Gol! ¡Gol! El gol de la Copa. No lo busque más. ¡Gol! Y ahora hablamos de la otra mitad de la gloria. El poderoso, el Medellín, tuvo su mejor partido de 2024. Goleó 5-1 al César Vallejo en Perú, con doblete de Brian León, goles de Mender García, Miguel Monsalve y de Baldomero Perlaza. Eso sí, más allá de la victoria, el DIM es segundo de grupo. Always Ready es el líder invicto a 2 fechas del cierre. Incluso anoche goleó 3-0 a Defensa y Justicia de Argentina. El otro colombiano que jugaba era Alianza de Valledupar, pero fue goleado en condición de local por el todopoderoso equipo brasileño de Cruzeiro. 3-0 terminó ese partido. Hacemos una pequeña pausa en los deportes y ya tenemos mucho más. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Al córner va, viene el centro, ahí está. Hummels. Y ahora hablamos de la Champions League. El Borussia Dortmund eliminó al PSG. Con ese gol de Hummels le ganó y en pleno Parque de los Príncipes. 11 años después va a regresar el Borussia Dortmund a una final de Champions. El cuadro alemán buscará el 1 de junio su segunda Copa de Europa. Por ahora espera por el Real Madrid o el Bayern Múnich, que juegan esta tarde. Esto dijo en la previa de esa dura semifinal Carlo Ancelotti, técnico merengue. Creo que como club son parecidos, son clubes que tienen, lo hemos comentado también antes de la ida, tienen una gran tradición, una gran historia, mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos, como es justo que sea así, en una semifinal hay que respetar el rival. También la serie está 2-2, pero la vuelta se juega en Madrid. El Real Madrid tiene un invicto de 8 juegos ante el Bayern y es favorito para hoy. El partido será entonces a las 2 de la tarde. El nunca dejar de creer, el no creer en los imposibles, el sentirnos orgullosos
de nuestro origen, el olvidar todos los problemas con un solo gol. Saber que no importa el rincón del mundo en el que te encuentres, siempre tendrás un hermano cerca. Esa es la esencia escarlata. Son las Nuestro palabras orgullo. de Jorge Orozmán Polilla da Silva, el nuevo técnico de América de Cali, ya confirmado por el cuadro escarlata. Regresa, recordemos que ya lo había dirigido en 2017. Polilla viene de dirigir en Qatar, en Emiratos Árabes y en Uruguay, pero sin mucho suceso. Entre tanto, en la NBA, hoy se conocerá al MVP de la temporada regular. Por lo pronto, se entregó el premio al mejor defensor. The rookie Bane and DeAnthony Melton. Look at this, going up high. Gobert erases the shot inside. What a defensive play. Rudy Gobert se quedó con el galardón y ojo a esto, se sumó a Dikembe Mutombo y a Ben Wallace como los únicos en ganar el premio a mejor defensor en 4 ocasiones. Gobert de hecho celebra porque por partida doble acababa de ser padre por primera vez. Y en la MLB, colombianos como siempre protagonistas. Here comes the DH Harold Ramirez, 1 for 9 against him in his career. And now he's 2 for 10. Base hit into left. Harold Ramírez fue clave en la victoria de los Tampa Bay Rays 5-1 ante los Chicago White Sox. Ramírez registró un hit e impulsó la primera carrera en esta victoria. El colombiano lidera la liga en el porcentaje de golpes suaves. Otras noticias en el mundo del deporte. Hasta ahora, rumbo a la finalización de la 5ª etapa del Giro de Italia, con una fuga que está tratando de coronar la victoria de etapa. Y lo último, hoy llegó a Marsella la antorcha olímpica, vía marítima y procedente desde Grecia. El espíritu olímpico ya se toma Francia y su recorrido continuará hasta llegar a París, donde serán los Juegos este año. Dicen desde Francia, vuelven a casa los Juegos después de 100 años. 9:55, todo en deportes, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bajo fuego hoy Ecopetrol, tanto por las declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro como por los resultados que presentó ayer para el primer trimestre del año, con unas ganancias por 4 billones en los 3 primeros meses que se desplomaron nuevamente, que cayeron 29% en el primer trimestre, agrandando así el desplome ya del 43% en sus ganancias durante todo el año pasado. Indicador que volvió a arrancar bajando este año y que según el presidente de la empresa, Ricardo Roa, obedece al golpe de la reforma tributaria, a la mayor tasa efectiva de tributación, que según él se mantiene en el 37.6%, un aumento en los costos de la energía, a mayores presiones inflacionarias, a la revaluación del peso colombiano y a los menores precios de los productos refinados. Desplome en las ganancias que profundizan la mala racha para la empresa más importante del país y que golpean los dividendos para la nación, así como para los 250.000 accionistas minoritarios, que ya este año recibieron 281 pesos menos por cada acción, en comparación con el dividendo de 593 pesos del año anterior. Para Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:57 minutos. Padre, ¿se acuerda del centro educativo, así lo llaman las disidencias de alias Iván Mordisco, que hicieron en San Vicente del Caguán? El de que inauguraron con bombos y platillos. Sí, que se llama Gentil Duarte. Gentil Duarte. En honor a uno de los más sanguinarios guerrilleros. Tiene un busto del guerrillero. Que tiene una garita ahí junto a Campo de los Niños, ¿ese? Tal cual, ese. Ah, por Dios. Le tengo noticias. Dígame que le van a quitar el nombre por lo menos, no, dígame que... No, el gobierno, el Ministerio de Educación había dicho que eso no contaba con ningún tipo de aval del gobierno del presidente Petro. Bueno. Hay cambio de opinión. No. El Ministerio de Educación avala la escuela de formación que esconden las disidencias, que dicen que ellos no financiaron y que es una apología a alias Gentil Duarte. En lo que vamos, Mateo Piñeros. ¿Qué enseñan ahí? Sí, señor Ricardo, buenos días. Fue el pasado mes de abril cuando se desató toda esa polémica porque las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco pues le entregaron un colegio a la comunidad. Esto fue en la vereda del Triunfo en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.
pero además la indignación en ese momento fue también porque el nombre de la institución era Gentil Duarte, quien fue cabecilla de las disidencias de las FARC, y recordará usted, murió abatido en Venezuela. Pues las delegaciones de paz del gobierno y las disidencias hicieron una visita a la zona durante esta semana, incluso siguen allá, y al colegio que ahora se llama Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí. Pero ¿le cambiaron el nombre? Sí, señor Ricardo, se acordó, lo que decían las disidencias es que ellos lo entregan, digamos, con el nombre que ellos quieren hacerle homenaje, en ese caso a Gentil Duarte, pero que ya pues la comunidad entra a decidir si se mantiene o no ese nombre. Entonces, como le digo, ahora se llama el Colegio Agroecológico Sabanas del Yarí. Allí estuvieron funcionarios del Ministerio de Educación y se acordó entonces la formalización de esta institución, por lo que se van a empezar a tramitar los títulos de propiedad. Esto dijo Camilo González Pozo, quien es jefe negociador del gobierno en este proceso. Vamos a colocar todo el empeño en algo que es simbólico, pero que es grande, que es darle una institucionalidad y una sostenibilidad a este centro educativo y a la granja agroecológica que lo rodea, porque esto es una granja, es un experimento que puede contagiar a toda la sabana y ser un ejemplo para el país. Pues tiene muchas cosas que pueden ser interesantes, Mateo, pero tengo preguntas. ¿Quién va a definir el pensum de lo que se enseña en el centro agroecológico? Sí, pues se supone que ahora, y una vez se formalice el colegio, Ricardo, todo debería quedar en manos del Ministerio de Educación. Este proceso, igual advierten, es bastante largo y estaría, digamos, listo para el 2025. Y lo que dicen las delegaciones del gobierno y de las disidencias es que la idea es que el colegio también se use para algunos proyectos productivos que tienen pensado en esa zona del país. Le cuento, el colegio tiene una granja con 330 hectáreas cultivables y ya están empezando a cultivar 150 de ellas. Como le digo, se espera que el proceso quede listo en el 2025 y entonces ahí lo que debería pasar es que el Ministerio de Educación pues asuma toda la responsabilidad en torno al antiguo colegio Gentil 10 en Duarte. punto. ¿Bajaron la estatua de Gentil Duarte, Mateo? Sí, señor, ya también bajaron la estatua y ya hicieron la visita junto con la comunidad internacional, también países ganados. Hay que estar pendientes de que no sea un escenario de adoctrinamiento de las disidencias. Mateo, antes de que se me vaya, ¿qué está pasando con los agentes del CTI secuestrados en el Cauca? Ricardo, ese secuestro se registró el pasado 19 de abril en una vía que conduce pues digamos institucionalizar este colegio del que estamos hablando, sino los grupos que están en el Cauca y que no